Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es martes de la segunda semana del tiempo de Adviento, ciclo C. Y en las lecturas de la palabra de Dios de este día, a través del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo del 1 al 11, el Señor nos dice y nos pide: consuelen, consuelen a mi pueblo. No solo, notemos esto, no solo Él consuela a su pueblo, no solo Él como el gran consolador nos consuela, sino que pide que entre nosotros nos consolemos unos a otros. Consuelen, consuelen a mi pueblo. En el Salmo 95 se nos muestra el por qué o el para qué de esta consolación. El Señor quiere que entre nosotros nos consolemos para darnos esperanza unos a otros, para sostenernos unos con otros, para animar nuestra vida, o sea, para afianzarnos en la fe, en la esperanza y en la caridad, para venir Él como nuestro Dios que llega con poder. Así lo dice el salmista: nuestro Dios llega con poder. Y como nuestro Dios llega con poder, debemos mientras tanto consolarnos unos a otros, sostenidos por la fe, la esperanza y la caridad. Esto nos lo demuestra el mismo Señor. Nos lo muestra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 12 al 14. Dice así el Santo Evangelio: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las otras 99 en el monte e irá en busca de la extraviada? Y si logra encontrarla, les aseguro que sentirá más alegría por ella que por las 99 que no se habían extraviado. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Somos sus pequeños, precisamente porque ve en nosotros la debilidad, la vulnerabilidad que nos envuelve. Precisamente porque nos ve precarios, pobres,
pobres de virtud. Entonces el Señor siente compasión por cada uno y por cada uno personalmente, que esto es lo que nos quiere revelar el texto del Evangelio. Cómo Dios ama personalmente. Dios no ama en general a todos los hombres. Él nos ama personalmente. Puse mis ojos en tus ojos. Te llamo por tu nombre. Estas frases son frases de la Biblia. Son palabras del mismo Dios que nos quiere confirmar cómo es su amor. Es un amor personal. Si una madre es capaz de olvidar el hijo de sus entrañas y abandonarlo, yo no, dice el Señor. Él nos ama con amor personal, tú y yo. Así es como Él nos ama. Por eso Santa Isabel de la Trinidad decía, parece como que si solo yo existiera en este mundo. Y decía esto refiriéndose a cómo ella se sentía amada por el Señor. Nosotros tenemos mucha nebulosa, mucha confusión respecto al amor de Dios. Viera cómo vienen aquí personas sufriendo, sí, con grandes sufrimientos. Y por esos mismos sufrimientos, viera cómo vienen preguntándome a mí, ¿dónde estaba Dios cuando me sucedían estas cosas tan terribles? ¿Dónde está Dios cuando las personas sufren? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué Dios no hace nada? Son preguntas de siempre, preguntas universales y preguntas que, como universales que son también nosotros, nos las hemos hecho en algún momento de la vida. Y yo digo que cuando hacemos estas preguntas, es cuando hacemos estas reclamaciones a Dios, ofendemos gravemente su amor. ¿Y cuánto le dolerá al corazón sacratísimo de Jesucristo escuchar de nuestros labios estas preguntas? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no haces nada? ¿Cuánto le dolerá al corazón sacratísimo de Jesús, que nos muestra el corazón del Padre? Porque ¿dónde estaba Dios? ¿O dónde está Dios cuando las personas sufren? Dios está crucificado en la cruz, sufriendo primero, antes que todos, lo que todos juntos sufrimos.
¿Dónde estaba Dios? Dios estaba buscando la oveja perdida para abrazarla y para hacer fiesta cuando la encuentra. ¿Por qué existe el dolor? Por el mal uso del libre albedrío del hombre. El sufrimiento es consecuencia del pecado del hombre. Es creación del hombre. ¿Dónde estaba Dios ante el sufrimiento? Sufriendo lo que el hombre hace y cómo el hombre se roba a sí mismo la felicidad apartándose de él. Ahí es donde está Dios, cuando el hombre sufre, sufriendo por él, por las malas decisiones que toma, perdiéndose, dándole la espalda, buscando felicidad donde no la hay. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor, porque yo llegaré con poder. El Señor quiere amarnos con amor infinito. Por eso Él nos reclama. Ahí es donde está Dios. Siempre llamándonos, siempre reclamándonos, siempre diciéndonos, vengan a mí, porque yo vengo a vosotros. Vengan a mí porque yo los busco. Porque yo soy capaz de dejar 99 ovejas para buscar una. Porque el Señor no quiere que se pierda ni uno solo de sus hijos, de sus pequeños. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados. El Señor nos urge que volvamos al redil, a su redil, al redil de sus ovejas. El Señor nos llama a que abramos nuestro corazón a la fe. Debemos prepararnos a la venida del Señor. Por eso es necesario el arrepentimiento de nuestros pecados, el entrar en una segunda conversión. Por gracia de Dios, entramos en la primera conversión por el bautismo. El agua del bautismo nos lavó del pecado original. Pero ahora debemos entrar en una segunda conversión y lavar con nuestras lágrimas la culpa del pecado que hemos cometido, porque seguimos siendo pecadores. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento, y no solo al arrepentimiento, sino a la virtud. Esto es lo que significa el Evangelio. La oveja se perdió, tomó otro camino diferente y se separó del redil del Señor. O sea, cayó en pecado. Pero el Señor en su infinita misericordia va y la busca, dejando a las 99 solas en el redil. Va y la busca hasta que la encuentra y la trae de nuevo al redil, perdonándola e invitándola a vivir una vida nueva en la virtud. En la virtud.
Ese es el gran mensaje del Evangelio de hoy. Y hemos dicho que es el mensaje general de toda esta segunda semana del tiempo del Adviento. El Señor nos llama a la virtud. ¿Qué son las virtudes? Las virtudes humanas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1812, se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Oigan bien, ¿qué es una virtud? Es aquello que adapta las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. El hombre fue creado por Dios para que participara de su naturaleza divina, para que tuviera vida divina en su vida. Las virtudes son aquellas cosas que luego poco a poco vamos definiendo más, que adaptan al hombre en sus facultades a que participe de la naturaleza divina. Es que somos de carne, de barro. Tiene que haber algo que nos capacite a vivir la vida divina. Y esos son las virtudes. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Aquí estamos ya hablando más específicamente. Las virtudes teologales, ¿qué son? Son esas cosas, digámoslo así, que se refieren directamente a Dios. Por eso se llaman teologales. Disponen, o sea, facultan, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Ven ustedes, el Señor viene a nosotros. Por eso dice, consolad, consolad a mi pueblo, porque yo vengo con poder. El Señor nos ha hecho esa promesa, yo vengo. Viene a darnos vida divina. Viene a regalarnos todo su ser, toda su santidad, hacerse uno con nosotros, hacernos partícipes de su reino, de la felicidad sin fin, de esa felicidad que la obtendremos plenamente en el cielo, pero que ya desde aquí podemos adelantar, claro, viviendo en su divina voluntad. De ahí que es necesario que adquiramos esas virtudes que nos facultan, que nos disponen a vivir en íntima relación con aquel que nos ama personalmente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad que sí vamos comprendiendo? ¿Les estoy explicando bien? Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Claro,
Si yo estoy capacitado para relacionarme con Dios por las virtudes, entonces yo actuaré en esta vida moralmente, dignamente, como un auténtico hijo de Dios, como un auténtico ciudadano, un hermano entre los hermanos, ciudadano del cielo y ciudadano de la tierra, un buen ciudadano. Mi vida moral, ética, moral, será buena y me caracterizará como cristiano por las virtudes teologales. Las virtudes teologales, dice el catecismo, informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de todos los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. 3 son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Ya el catecismo las ha definido. Son 3 y son regalo de Dios. Entonces la virtud es eso que yo llamaba una cosa, un ente, una cosa, un algo. Ese algo que es regalo de Dios, que nos lo da como un don. Porque dice el catecismo, son infundidas por Dios en el alma de las personas. Y son 3 las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Las recibimos en el bautismo, la fe. Es esa semilla que por el bautismo recibimos, la fe. Pero que con la ayuda de los padres y los padrinos debe crecer en la persona. Y la misma persona debe, con la ayuda de Dios, hacer que crezca en su vida, para que esa semilla germine, crezca como una planta robusta y luego dé fruto y frutos abundantes. Las virtudes teologales. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. La fe viva actúa por la caridad. Gálatas 5:6. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Pero la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe
y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32, 33. Eso son las virtudes. Esos son las virtudes teologales. Y entre las virtudes teologales, esto es lo que es la virtud de la fe. Es que en Hebreos 11 se define claramente qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Oiga, es certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Escribamos esta frase, repitámosla muchas veces. La fe es la certeza de lo que se espera. Certeza, claridad, seguridad, firmeza. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y por eso, cuántos mártires en la iglesia, cuántos santos son testimonio de fe para todos, porque han sabido con valentía derramar su sangre, dar esta vida por profesar la fe en Jesucristo. Hemos dicho, el catecismo nos ha enseñado que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Así las virtudes teologales son regalo de Dios. Pero el regalo consiste en esa fe como semilla, en esa caridad como semilla, en esa esperanza como semilla. Es esa capacidad, eso que ya decíamos, que dispone al cristiano a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Es eso que Dios infunde en el alma y que animan el obrar de la persona, el actuar de la persona. Entonces, sí, es una semilla, es un regalo que Dios pone, que si Dios no nos diera ese regalo, sería imposible creer, sería imposible esperar, confiar, y sería imposible amar. Podemos creer, podemos esperar y podemos amar porque Dios nos ha dado, ha infundido en nuestra alma esa capacidad. Pero después es la persona la que decide si cree o no. La que decide esperar en Dios o no. La que decide amar a Dios y al prójimo o no. Por eso Dios nos dio el libre albedrío.
La fe entonces es una decisión personal. Usted es el que decide creer o no creer. A mí me hace gracia porque mucha gente se hace, como dicen los mexicanos, se hacen bolas en la cabeza. Que si Dios existe, que si no existe, que, que si es amor, que si no es amor, y que si es amor, entonces ¿dónde estaba cuando me pasó tal cosa? Todas esas preguntas, todas esas cosas se hacen bolas en la cabeza, dicen los mexicanos. La verdad de las verdades es que no debemos complicarnos con esto. La fe es una decisión que usted toma libremente. O usted cree en un ser supremo, elige creer en él o no. No se complique. Y si usted cree en un ser supremo, entonces pregúntese ¿en cuál? ¿En cuál ser supremo creo yo? ¿En Buda? ¿En el dios maíz? ¿En el dios Venus, la diosa Venus, en el dios Marte? ¿En cuál dios cree usted? ¿En la diosa Pachamama, tan famosa en los últimos días? ¿En cuál dios cree usted? Y usted elija libremente, sin complicarse. Nadie le va a decir nada. Pienso que ya en este mundo, pues nos respetamos, entre comillas, porque se están respetando todos los, y haciendo leyes para respetar a todos, menos nos están respetando a nosotros los cristianos. ¿Ustedes han notado eso? En los últimos años han surgido todos los tipos de dioses que han inventado. Y todas las leyes del mundo van por el respeto y la tolerancia a toda la gente que quiere creer, que respeto, tolerancia, apoyo y leyes para fortalecer y defender la ley de los musulmanes y la ley de los judíos y la fe de los judíos y la fe sobre todo ahora de los budistas y la fe de los... A todas las tipos de religión se están defendiendo. Pero qué cosa, ¿no? En detrimento de la fe cristiana. Somos los cristianos los que ya no tenemos derecho a creer en lo que decidimos creer y nos socavan nuestros derechos. Yo les conté a ustedes, búsquenlo en las noticias, cómo es posible. La Unión Europea es que no es que un presidentito aquí, que un payasito por allá. No, no, es la Unión Europea, son las organizaciones mundiales, es el nuevo orden mundial. Y entonces prohíben la palabra Navidad. Prohíben la palabra Navidad. Y el argumento que dan es porque decir feliz Navidad ofende a los judíos que no celebran la Navidad. Ofende a los musulmanes, a los budistas, a los estos, a los otros que no celebran la Navidad. Entonces, por eso, ya nosotros no tenemos derecho a decirnos ni entre nosotros mismos feliz Navidad. Ellos sí tienen derecho para decirse entre ellos feliz en las fiestas que celebran. Feliz Ramadán los musulmanes en abril, feliz no sé cuánto los judíos, feliz los otros. Ellos sí tienen derecho, pero nosotros los cristianos ya no tenemos derecho. La fe es una decisión personal y nosotros tenemos derecho a tomar las decisiones que querramos. Somos libres. Y también tenemos derechos
a que nos respeten. Nosotros decidimos creer en el Dios que nos ha revelado Jesucristo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es nuestra fe. Esa es la certeza que nos hace vivir esperando y construyendo el amor. Porque es una convicción nuestra de esperar al que viene, al que ya está en medio de nosotros, aunque no lo veamos todavía. En el libro del cielo, y termino con esto, el Señor le dice a Luisa Picarreta, en el numeral 227 del primer libro, no tiene fecha, por eso lo remito así. Para obtener la fe, dice Jesús a Luisa, se necesita creer. Así como a la cabeza sin la vista de los ojos todo es tinieblas, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar, ahora caería en un punto, ahora en otro, y terminaría con precipitarse del todo. Así el alma sin fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? La caridad. Estas tres virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra. Fe, esperanza y caridad. Hoy hemos hablado de las virtudes teologales, de esos regalos de Dios que nos da cuando nos encuentra, cuando nos trae y nos mete dentro del redil del grupo de sus ovejas por el bautismo. Es la forma como Dios nos consuela. Es la forma como Él nos llama a consolarnos unos a otros, a través de la fe, de la esperanza y de la caridad. Así esperamos al Señor que viene. Por supuesto que es un tema tan profundo y tan amplio que necesitaremos de los próximos días para continuar con esta meditación. Es más, hoy no hablamos sobre la esperanza, ni hablamos sobre la caridad, solamente sobre la fe. Mañana, si Dios quiere, 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Mañana seguiremos meditando sobre estas tres virtudes teologales. Y para ello tendremos el ejemplo de aquella bellísima entre todas las criaturas, que como nadie
como nadie supo vivir estas tres virtudes en la divina voluntad. La Inmaculada Concepción. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo con toda mi alma, los abrazo con todo mi corazón y si Dios quiere, nos encontramos mañana, el Día de la Virgen.